bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a abrir una puerta de garaje de una manera sencilla, sin tener que instalar más domótica ni nada. ¿Cómo? Con este kit de HomiHub. Así que si quieres instalar de una manera sencilla tu puerta de garaje y quieres abrir el garaje sin tener que instalar más domótica, adelante vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar este kit de HomiHub. La idea de este tipo de kits es que para gente que no tiene ninguna experiencia en domótica le sea fácil instalar una función domótica en su casa. Es decir, este tipo de productos viene más orientado para el público generalista más que para el público de avanzado en la domótica. Lo que vamos a probar hoy es a ver si realmente es tan fácil de instalar como nos cuentan. Es decir, yo no tengo ni idea de domótica, me voy a poner con esto y voy a ver si soy capaz de instalarlo. Así que, tan fácil como eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, quédate hasta el final porque además vamos a sortear este kit entre todos los que dejéis abajo un comentario de quiero participar en el sorteo y deis un me gusta a este vídeo. Así que quedaros hasta el final que vamos a sortear este kit. Bueno, pues aquí tenemos el HomiHub que vamos a abrirlo para ver qué tiene dentro. No, por un lado trae el sensor de la puerta. Lo que tiene pinta es el sensor de la puerta. Cableado con un interruptor magnético, ¿vale? Esto es un interruptor magnético. Más cableado de conexión, más cableado de conexión. La unidad central, esta sí que es la unidad central, esta sí que es la que va alimentada por USB. Y además de ir alimentada por USB, pues tiene el Wi-Fi y el botoncito de que está encendido. Y lógicamente esta es la que se conecta a esta. Trae pilas para esta unidad. Luego tenemos por otro lado un cable de alimentación, cantidad de piececitas para colocar el cable y que el cable no quede por ahí colgando. La otra parte del sensor de apertura, cinta de doble cara para poner las unidades y un alimentador USB para alimentar la unidad. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación de HomiHub. Supuestamente en esta aplicación además nos va a dar las instrucciones fáciles de cómo instalarlo, así que vamos a instalar la aplicación. Obviamente no tenemos una cuenta, pues bueno, vamos a crear una cuenta. Tenéis que rellenar todos los datos, incluido el teléfono. Ahora nos manda un email para meter un código de verificación. Metemos el código de verificación y ya tenemos el email verificado. Ahora tenemos que verificar el número de teléfono de la misma manera. Con lo cual verificamos nuestros dos datos y ya tenemos acceso a la aplicación. Bueno, pues ahora venga, vamos con la instalación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instalar un Starter Kit, a ver qué nos dice. Ya tenemos el Starter Kit, le decimos instalar, nos pide la ubicación. Bueno, tenéis que rellenar un montón de datos para poder funcionar. Tenemos el HomiHub Connect, el cable USB y el cargador. Pues nada, le decimos, lo tenemos todo. Dice, enchufa el HomiHub con él a la red. Pues nada, lo enchufamos. ¿Qué es lo que he hecho? Nada, muy fácil. He conectado el HomiHub Connect con un cable para darle corriente y simplemente en la boca WAN, ahí la tenéis, la boca WAN, pues la he conectado a un switch que tengo ahí y ya está. Vale, ahora nos pide que le pongamos un nombre a la casa, le vamos a poner pues, mi casa, mismamente, y es un tipo casa. Le decimos siguiente, nos pide la dirección y una vez que hemos rellenado la dirección le decimos siguiente. Nos dice tenemos que esperar a que el HomiHub tenga las dos luces verdes encendidas, que en mi caso ya lo está y le decimos que ya están encendidas. ¿Cómo quieres conectar el HomiHub? Yo en este caso lo he conectado por cable Ethernet, que me es más cómodo. Le decimos siguiente. Te dice los elementos que necesitamos, que obviamente los tengo todos, y le decimos siguiente. Que conectemos el cable, ya lo tengo conectado, le decimos siguiente. Y ahora nos tenemos que conectar a la red HomiHub Connect. Termina de configurar el aparato y ya estaría. Venga, vamos a conectarlo. Ahora tenemos que configurarlo. Le decimos comenzar. De forma particular, otra vez los mismos datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar de forma temporal el HomiHub Garage, insertando las pilas. Le vamos a conectar las pilas y vamos a ver qué hay que hacer con él. Venga, vamos a conectar las pilas.
Ya le hemos puesto las pilas, así que le damos siguiente. Dice, la luz delantera se apagará una vez pasados unos segundos, puede llevar hasta 2 minutos. Pues nada, vamos a esperar un ratito hasta que la luz delantera se apague. Ya está apagada, le decimos siguiente. Hay que escanear el código QR. Y le decimos siguiente. Ya está configurado. Vamos al garaje, venga. Vamos a instalar el Homey Hub en el garaje. Le decimos comenzar. Ya lo tiene de reconocido. Le ponemos un nombre a la puerta, le ponemos puerta interior. Y nos dice que cómo queremos instalar el Homey Hub. Vamos a intentar copiar el mando, a ver qué tal funciona esto. La idea sería o con el cableado de datos, que podríamos directamente conectarlo al motor y hacerlo, pero vamos a intentar a ver si funciona la copia del mando. Ojalá funcione, que estaría muy divertido ver que el mando funciona. Le decimos copiar mando y le decimos siguiente. Vamos a ver si el mando es compatible, tiene aquí comprobar si el mando es compatible, le decimos comprobar. Creo que en mi caso no lo va a ser, pero bueno, lo vamos a probar igualmente. Le decimos que lo tengo todo. Y dice, para copiar el mando del garaje, acerca el mando al Homey Hub garaje a una distancia de 10 centímetros y mantén pulsado el botón. Pues venga, mantenemos pulsado el botón, que por cierto está haciendo que se abra la puerta, como es lógico. Efectivamente, mi mando no funciona porque ya los mandos modernos es raro que sean mandos de código fijo, con lo cual no funciona. Pues nada, vamos para atrás y vamos a conectarlo directamente por cable. Entonces, con cableado de 1, seguimos. Le decimos lo tengo todo y siguiente, dice conecta el cable de conexión al puerto correspondiente, primera puerta siendo de 1 y segunda puerta de 2. En mi caso es puerta de 1, así que configuro el cable. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente la otra borna del cable directamente conectarlo al pulsador que tienes en el motor, ya que esto lo que va a hacer es simplemente hacer un contacto seco entre los dos pines del motor. Tienes que ir a las instrucciones de tu motor, lógicamente, y ver en qué pines tienes que conectarlo. La gente de Homey Hub te añade para diferentes motores las instrucciones. Esto directamente es casi mejor ir a directamente que tendréis el manual de la puerta de garaje y conectarlo. Ya lo único que nos quedaría es configurar y poner el Homey Hub garaje con la cinta doble cara en donde corresponda. Y ya tenemos la puerta configurada. En mi caso, en las instrucciones dice claramente que entre este y este pin son los que tengo que hacer para encender el motor. Así que he conectado directamente el cable del Homey Hub ahí y ahora vamos a comprobar si la puerta funciona o no funciona. Bueno, pues ahora tenemos que comprobar si realmente esto funciona o no funciona. Aquí dice, recuerda que mantén presionada la tarjeta de la puerta de abajo para abrir la puerta. Pues le mantenemos presionado. Y fijaros cómo está abriendo la puerta. ¿Veis? La verdad que la instalación ha sido muy sencilla. No nos ha costado nada. Vamos a ver qué más funcionalidades tiene este Homey Hub. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el sensor de puerta. El sensor de puerta es un sensor magnético, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es cablear este cable grande que nos han puesto, cablearlo y conectarlo a la toma del Homey Hub Garage S1. Si os dais cuenta, este sensor va a funcionar de la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el sensor de puerta abierta, es decir, vamos a controlar si la puerta está abierta o cerrada. Es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es este cable por un lado conectarlo al S1 y por el otro lado colocarlo en un sitio de la puerta en el que cuando esté la puerta cerrada haya cercanía entre el sensor magnético y el otro sensor magnético y que cuando la puerta se abra se quite. Yo lo voy a instalar aquí arriba, os lo voy a enseñar ahora cuando termine y vais a ver cuál es su función y cómo va a funcionar. Ahí es donde he instalado yo el sensor. Si os dais cuenta, está el sensor magnético y este cuando la puerta abre va a hacer este gesto y al hacer este gesto se va a separar. Vamos a comprobarlo. Fijaros, la puerta ahora está cerrada. Si yo abro la puerta, ¿veis? El sensor, el imán, se separa y deja de haber contacto entre los dos. Y cuando la vuelvo a cerrar, se vuelven a pegar. No hace falta que tengan contacto directo, pero sí que se queden muy cerquita para que el imán del uno cierre el contacto en el otro. Ya hemos hecho la instalación física, ahora lo único que nos queda es configurarlo en la aplicación. Para ello nos vamos aquí a ajustes, le decimos instalar y le decimos un sensor de puerta. Nos dice todo lo que necesitamos, ya lo tenemos todo, le decimos siguiente, nos explica cómo instalarlo, os lo acabo de explicar yo ahora.
Siguiente, 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 siguiente. Y lo que hacemos es conectamos al S1 el cableado como tal y nos dice el sistema. Le decimos siguiente y le decimos además a qué puerta lo hemos conectado. Pues lo hemos conectado a esta puerta, que es la única que tenemos. Vale, ahora nos está diciendo, está la puerta cerrada. Vamos a comprobarlo, vamos a abrir la puerta a ver si realmente funciona o no funciona. Para ello, lo de siempre, mantenemos pulsado, la puerta se abre y fijaros cómo nos indica que la puerta está abierta. ¿Lo veis? Nos está indicando que la puerta está abierta. Volvemos a probar para parar la puerta. Bueno, ya dejamos que se abra la puerta entera. Ha funcionado perfectamente. Le decimos que... Bueno, vamos a cerrar la puerta ya por curiosidad. Cerramos la puerta y según se va cerrando la puerta, que lo estáis viendo ahí, cuando llegue al final de todo, el sensor lo va a detectar. ¿Veis? Acaba de detectar el sensor que hemos cerrado la puerta. Vale, pues ya tenemos instalado el sensor y tenemos instalado la actuación de la puerta. ¿Podemos instalar algo más? Sí, podemos instalar incluso una cámara para que se guarden los eventos de apertura y cierre de la puerta y queden asociados a la puerta. Entonces vamos a instalar la cámara que nos trae también, si queréis, en el kit de Homey Hub y vamos a ver qué podemos ver con esto. La cámara que vamos a vincular va a ser una TP-Link, una Tapo, que es una cámara bastante económica y que para lo que necesitamos pues nos va a venir perfectamente. Entonces vamos a instalarla y seguimos. Esta cámara es Wi-Fi, así que no tiene mucho misterio su instalación. Simplemente va a ser darle corriente y empezar a funcionar con ella. Como siempre, para instalar la cámara necesitamos instalar una aplicación para variar. Nos registraremos y entraremos en la aplicación. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar la cámara, para ello le damos al botón de más y le decimos añadir dispositivo. En este caso es una cámara interior, en mi caso es una Tapo C100, le decimos siguiente y habilitamos la localización. Siguiente. Y reconoce la cámara, le decimos conectar y ahora tenemos que configurar el Wi-Fi. Nos dice que elijamos la red a la que queremos conectarnos, en este caso esta, y hay que poner su contraseña. Configuramos con la contraseña la cámara y la cámara ya estaría. Y lo que pasa es que ahora le tengo que dar la vuelta porque la cámara la he montado al revés. Luego nos vamos a ajustes, video display, inverte imagen. Y ya tenemos la cámara bien enfocada. Vale, pues ya tenemos configurada la cámara perfectamente, así que ya podemos salir de Tapo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a entrar en Homey Hub y lo que vamos a hacer es sincronizar la cámara con la puerta de garaje. Para ello lo que hacemos es, dentro del menú de puerta interior, le damos a ajustes y le decimos conectar con y le decimos una cámara TP-Link. Simplemente le decimos que detecte la cámara, la va a detectar, reconoce la cámara, la seleccionamos, le decimos siguiente. Antes tenemos que hacerle un nombre de usuario y contraseña a la cámara para que podamos acceder, con lo cual nos vamos otra vez a la aplicación de Tapo y en ajustes le decimos Camera Account y creamos un usuario de la cuenta. Le ponemos un username que va a ser admin y un password. Tenemos que ponerle un username de más de 6 letras, con lo cual admin no me vale, así que le pongo administrador. Le digo crear y ahora este usuario y esta contraseña lo uso en la aplicación de Homey Hub. Le decimos vincular cámara. Fijaros, ya he configurado la cámara, pues nada, entramos dentro de la puerta y si le damos ver cámara, pues lógicamente vamos a ver la cámara. Ahí tenéis la cámara. Si ahora mismo le doy a mantener para accionar, fijaros lo que va a ocurrir. ¿Veis? Se abre la puerta. ¿Qué funcionalidades interesantes a mayores tiene esta aplicación? Puedes crear mandos para dárselo a la gente, ¿vale? Si tú le dices dar mando, puedes buscar entre tus contactos y puedes dar un acceso a la aplicación, a tu garaje, a gente y además hacerlo temporal. Fijaros que consistiría en seleccionar el contacto, decirle si es dueño o es invitado, en este caso sería invitado, si es ilimitado, si es temporal o si es recurrente. Simplemente haríamos esto y ya directamente le mandaría un enlace por el móvil para que pudiera accionar y pudiera entrar a nuestra casa. Además, otra cosa interesante es que podemos vincular con Android Auto. Para ello le decimos ajustes, le decimos conectar con y le decimos Android Auto.
que sería creando una acción dentro del propio Android Auto y crearíamos acciones tanto de abrir garaje como de cerrar garaje. También, si tuviéramos un vehículo Tesla, podríamos accionar las puertas desde la propia pantalla del coche y podemos hacerlo también desde Apple Watch y Android Wear, es decir, desde teléfonos inteligentes, tanto desde Apple como desde Android. Por supuesto, también podemos integrar Home Hub dentro de nuestros dispositivos asistentes digitales estilo Alexa o Google Home o Siri. Y finalmente, como veis, la verdad que es un sistema muy sencillo y muy fácil para instalar tu puerta de garaje sin ninguna complicación más de tener nada de domótica ni nada. Y sobre todo, vamos a sortear este kit que hemos probado aquí dentro de Domótica Solar entre toda la gente que deje abajo un comentario y diga que quiere participar en el sorteo y le dé al me gusta en el vídeo. El día 15 de febrero publicaremos un vídeo con los resultados del sorteo y enviaremos el kit a su correspondiente ganador. Así que si queréis participar en el sorteo, dejar aquí abajo quiero participar en el sorteo, darle al me gusta y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.